La demanda del individuo y del mercado según el libro de microeconomía de Pindyck y Rubinfield del capítulo 4. Para empezar, definimos la demanda como la cantidad que un individuo está dispuesto a consumir de un bien o servicio durante cierto tiempo a un precio determinado. Como sabemos, la ley de la demanda nos indica que si el precio de un bien aumenta, la demanda disminuye, y al igual, si el precio baja, la demanda aumenta. La demanda de un bien depende de tres factores. El primero son los precios de los bienes sustitutos, el segundo es la renta y el tercero es el precio del mismo bien. La curva de demanda del individuo se obtiene a partir de las opciones de consumo que se toman cuando se enfrenta a la línea de restricción presupuestaria, es decir, para qué nos alcanza con los ingresos que tenemos. El efecto renta y el efecto sustitución. El efecto renta es una variación del consumo de un bien cuando cambia su precio debido al aumento o disminución del poder adquisitivo, es decir, si el precio de un bien disminuye o aumenta, nosotros podríamos consumir más o menos del bien, ya sea el caso. Y el efecto sustitución es una variación del consumo de un bien cuando cambia su precio y mantiene su nivel de utilidad, es decir, un sustituto cercano, que podemos consumir otro producto que nos cause la misma utilidad que consumir el que primero deseamos. Aquí en la gráfica podemos observar que tenemos dos bienes. Uno es el vestido y otro son los alimentos. Podemos notar que tenemos un cambio en el precio del vestido. Su precio inicial era de 20, pero sufrió un cambio de precio a 10. Con el precio de 20 podíamos consumir 500 unidades, pero ahora con el nuevo precio de 10 nos alcanza para 1000 unidades. En cambio, el precio de los alimentos se mantiene fijo, y ese siempre es igual a 25. Para calcular la pendiente de la recta, necesitamos dividir el precio del bien 1 sobre el precio del bien 2. En este caso, dividiríamos el precio de los alimentos entre el precio de los vestidos. La pendiente inicial nos da igual a 1.5. Este es igual con el precio del vestido a 20. Pero con el cambio de precio del vestido, esta ahora es igual a 2.5. Podemos observar que de A a B existe un cambio. Este cambio es efecto de la renta. Y el cambio de B a C es efecto sustitución. La demanda del mercado. La demanda del mercado se basa en los datos demandados de un individuo a un cierto precio, como se muestra en el cuadro anterior. Tenemos las unidades demandadas de cada individuo a un cierto precio. La demanda del mercado la vamos a construir sumando cada una de las cantidades demandadas a un cierto precio. Como aquí podemos ver en el cuadro, nos da el precio a dólares, que es el factor inicial, y cuántas unidades está dispuesto a consumir cada individuo a ese precio. Aquí ya tenemos la gráfica de la tabla anterior, que nos indica que para conseguir la demanda del mercado se deben sumar las cantidades demandadas de cada individuo a cierto precio. Y esta es la demanda del mercado. A pesar de que las líneas de demanda son rectas, la línea de demanda del mercado no siempre lo es. Como lo podemos observar, DA, DB y DC son líneas rectas, y la demanda del mercado no siempre es recta por las variaciones que sufre en el consumo que se prefiere de cada individuo. Y debido a que la curva de demanda del individuo tiene pendiente negativa, la curva de demanda del mercado también la tiene. Como sabemos, la curva de demanda de un individuo tiene una pendiente negativa, así que será igual con la demanda del mercado. El excedente del consumidor. Este se define como todo el beneficio que el consumidor obtiene al consumir un bien o servicio. Para calcular el excedente del consumidor debemos encontrar el área situada por debajo de la curva de demanda de mercado y por encima de la recta que indica el precio. Como vemos en la gráfica, podemos observar que tenemos el gasto en efectivo y tenemos nuestra curva de demanda. Para iniciar, pues vemos que el precio era de 14, por eso dividimos con la línea que nos indica que es el precio de mercado. Entonces con eso todo lo que queda por encima del gasto efectivo es el excedente del consumidor en este caso. Las externalidades de red. Estas se dividen en positivas y negativas.
Un ejemplo de las positivas podría ser un jardinero que trabaja en una casa sola que tiene vista al parque. El podar en eso ayuda a los demás a que tengan una mejor vista al parque. O un libro que esparce los conocimientos que éste deja. Y una externalidad negativa podrían ser las consecuencias de la producción de un bien, como por ejemplo puede ser la contaminación que causan los automóviles y la música de alto volumen. Un ejemplo claro creo que son los automóviles, de que causan contaminación en el aire, y eso es una externalidad negativa. La curva se muestra por encima de la curva de oferta, ya que aquí se suma el costo que le causa a la sociedad, ya sea positivo o negativo, y debido a una externalidad negativa que se causa en la cantidad producida de este bien es menor a la de equilibrio, ya que lleva un peso en la sociedad. Es decir, como esta está causando una externalidad negativa, la gente o las personas lo están restringiendo. Por tanto, no se puede producir tanto como se desea para llegar a un punto de equilibrio, sino que se produce menos. El método estadístico de estimación de la demanda. Para el método estadístico de la estimación de la demanda está basado en el estudio, como es el ejemplo de esta tabla, para lograr una curva de demanda del mercado en donde los datos de los precios de la demanda serán utilizados para averiguar la forma de relación que tiene con la demanda. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra los años, la cantidad, el precio y la renta. Estos datos nos van a servir para formar la gráfica que les mostraré enseguida. Aquí está la gráfica en la cual vemos que la estimación empírica de la demanda consiste en el estudio del mercado para obtener resultados reales, es decir, no está basado en solo datos dados. Con la información dada en la tabla anterior podemos formar una curva de demanda. Como lo vimos anteriormente, aquí formamos tres curvas de demanda y con esta podríamos formar la curva de mercado, de demanda del mercado, ya que sumando las tres cantidades que están dispuestos a consumir por el cierto precio que se indica, se forman las tres curvas de demanda.